más decir, como un rezo casi obligatorio, Yankee todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Estamos en comunicación con un señor que ha sido atropellado por una moto, así que está con una pierna donde figura el brazo, un ojo donde figura la rodilla, más o menos, reponiéndose. El querido Alejandro Ángel Salvaño Olmedo. No sé si tengo sonido tuyo, Alejandro. ¿Tenés bien el volumen del micrófono o algo? Creo que sí. Ahí está, ahí estás, Hola. ahí estás perfecto. Hola. Sí. Ahí te escucho Hola, perfecto. Martín. Ahí te Hola, escucho compañero. perfecto. Hola. Alejandro es un hombre de nuestra época, de los 70, de los 60. Sí. Un militante del pueblo y de la patria, del peronismo, del movimiento... JP. Un JP, un Juventud Peronista, clásico de los 70. Bueno, los 70 fueron una lucha entre el ejército de Henry Kissinger y de Videla contra el ejército de Perón. Los jóvenes que fueron los únicos privilegiados en los años 50-60, los chicos de Evita, de los campeonatos Evita, que fueron los que recibieron los regalos de Reyes y todos los beneficios que generó el peronismo a la niñez. Cuando fueron creciendo y se dieron cuenta que el esposo de Evita, que le había conseguido una casa para el papá y la mamá, y para él y sus hermanos, o que había puesto el delantal blanco para que no hubiera diferencia de clases cuando íbamos al colegio. Y el que resolvió el problema de que hubiera vacaciones para toda la familia, que el trabajo del papá fuera sostenido, que no hubiera gente que les echara, que para echarlo tenía que pagarle indemnización y entonces se hacía una cosa más estable. Resulta que a esa persona la habían sacado del país, la habían obligado a irse y no la dejaban volver. Entonces los jóvenes que habían sido niños se convirtieron en el ejército de Perón. Algunos Así se es. armaron, otros no. Todos hacían algo, iban a la universidad, pero después iban a Sí. alfabetizar a la Villa Miseria. Contá un poco, Alejandro, las actividades que tenías en esa época. Bien, Martín. Como todos empezamos comprometiéndonos y también la herencia. ¿Cuál era la herencia? Mi viejo se lavó las patas el 17 de octubre del 45. En la Plaza de Mayo. Al otro día lo echaron del trabajo. Mirá. Nací en el 53. El 16 de junio del 55, ya mi papá trabajaba en el Ministerio de Hacienda, le dio un infarto al salir de la puerta principal del Ministerio de Economía y tener que saltar trocitos de chicos del trolebús para salvarse de las ametralladoras, de las bombas que seguían cayendo,
y poder refugiarse en la primer columna del Ministerio de Economía, viste, la primera de todas, la que está ahí enfrente de lo que ahora es el Museo del Bicentenario. Sí. Los 16 de junio voy siempre y me paro al lado de esa columna que es donde terminó después pudiendo refugiarse. Zafó del infarto, quedó mal para siempre. Y bueno, desde ahí, esto es lo personal. Bueno, Todo es personal de cada uno, pero todo es mis viejos colectivo, ¿no? hicieron un día de cola en el funeral de Evita. Así que somos peronistas. Nací en el 53, soy peronista desde el 45 a través de mi viejo. Y bueno, en la parte social, la parte cultural y en la parte política. Esperá porque me gustaría completar lo que dijiste. Cuando salió tu papá era cuando estaban bombardeando aviones, no sé cuántas toneladas de bombas sobre la Plaza de 14. Mayo. 14 toneladas. 14 toneladas de bombas, aviones de la Marina Argentina tirando bombas sobre la Plaza de Mayo con la idea de matarlo a Perón. Lo podían haber matado con una aspirina de cianuro. No, tiraron 14 toneladas de bombas sobre el pueblo, sobre un colectivo que traía niños a visitar la Casa Rosada de un colegio, murieron todos, es lo que contaba Alejandro, que hizo el papá, que para salir del ministerio salteó a los trozos de niños que quedaban tirados en el piso, en la Plaza de Mayo, y eso le provocó un infarto, del cual salió después, pero quedó con una grave situación física el resto de su vida. Eso es lo que vivió este niño en ese momento, ¿no? El niño Alejandro. Mirá, al igual que vos, seguramente en vos muchos más por tu trayectoria, pero todos los que somos de aquella época hemos tenido determinadas y ciertas vivencias. Ya a los 16 años empezamos a resistir, a luchar y una sola vez a combatir a Onganía, Leviston y Lanuse. Uh-huh. Sí, la dictadura, digamos, que establecían la política la que está haciendo dictadura. ahora Milei, digamos, la política que marcaba a Estados Unidos para los pueblos de Latinoamérica y otros pueblos también, porque Estados Unidos se ha dedicado a ordenar el mundo a favor de sus intereses, digamos. Lamentablemente siempre ha tenido entre nosotros, acá, entre nosotros no, dentro de la patria, ha tenido a sus Previch, a sus Martínez de Oz, a sus Kirchner Bacena. A mí me llamaba mucho la atención que personas del equipo, digamos, de cooperativa, del banco que después fue Credit Corp, eran admiradores de Raúl Previch. Sí. Admiradores, no sé, no me entraba en la cabeza, nunca me entró en la cabeza, cómo podían estar del lado del economista básico de la Revolución Libertadora, ¿no? Fusiladora. Es que él desde la década, de fines de la década del 40, se vendía como socialista al lado de Palacio. Mirá. Bueno, entre nosotros tenemos una discusión, ¿no? Son gorilas. Y algunos de los compañeros siempre hacen la diferenciación de los gorilas de izquierda y los gorilas de derecha. Pero en definitiva son todos gorilas. Sí, los gorilas son gorilas, es verdad. Gorilas es una calificación que sale de una canción que hacían en la revista Dislocada, que era un programa de risa, digamos, de humor, Guido Gorgati, de la radio. ¿te acordás? Sí, Guido Gorgati, Delfor Amaranto, el Gordo Porcel, bueno, había el Pato Carré, había mucha gente que después tuvo un gran espacio. El guionista, Aldo Camarota, el escritor, Aldo Camarota, era gorila. Tremendo gorila. Y entonces,
cuando había ruido de golpe de Estado, que finalmente terminó siendo la revolución fusiladora, para decir que había rumores, como que había ruido, que algo iba a pasar, tenían esta canción que decían, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí. Se hizo muy Por famosa esa canción y le quedó gorila a los tipos que eran antiperonistas. Exactamente, sí, exactamente. Esta semana una periodista gorila lanzó en los medios de que gorila es sinónimo de asesino y entonces a mí no me digan más gorila porque no soy asesino. Bueno, primero que es una inexactitud. Puede ser un complemento, pero es una inexactitud. Gorila es un posicionamiento político en nuestra patria. Sí, además de asesinos. Porque además, claramente los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez y luego el aniquilamiento de los compañeros de la generación nuestra, con tortura, con matar hijos, con robar bebés, con tirar mujeres que habían parido vivas, dormidas desde un avión al medio del mar para que se murieran brutalmente, todo eso es criminalidad, es criminal. Exactamente, pero es un posicionamiento político y menos mal que está escrito, porque que lo digamos nosotros dos, quizás algunos duden, pero está escrito que Bioy Casares, íntimo amigo de Borges, después del bombardeo y de los fusilamientos, le pregunta a Borges, ¿qué te parece lo que pasó con los fusilamientos de José León Suárez? Y Borges le contestó, se hizo lo que tenía que hacerse. Luego de muchísimos años, Bioy Casares, después de la muerte de Borges, se animó a escribirlo. O sea, los dos eran gorilas. Borges no mató a nadie, Bioy Casares no mató a nadie, pero eran gorilas, como tantísimos, como la viuda de Justo, Alicia Moró de Justo. Así es, una gran mujer, salvo que era gorila y era antiperonista, y finalmente convalidó los asesinatos desde el punto de vista de aquello de que es inevitable o que había que hacerlo, o que algo había que hacer, o esas cosas que dicen la gente que no se quiere manchar, pero tampoco le quieren sacar a la cara el bulto, ¿no? Eso que decís vos, hay que traerlo acá al día de hoy, porque fue transmitido miles de veces, ¿y a través de qué? A través de los medios, como hoy mismo. Los medios de aquel entonces, que no eran los mismos de hoy, pero había medios. La radio estaba prendida a las 24 horas en todas las familias de la Argentina. Y a través de eso se hizo la penetración política y cultural. También participó muy particularmente, hicieron, digamos, hincapié en ella, como el peronismo quería aceptar la ley de divorcio, todos los gorilas se agolparon en las iglesias católicas en contra del divorcio, y entonces la causa contra Perón, la causa contra la distribución de la riqueza en la mayoría de los habitantes del país, se convirtió solamente en una disputa religiosa sobre el pecado del divorcio y la santidad del no divorcio, digamos. Que en realidad fue la manera de encolumnar a la clase media en contra del peronismo. La leen, deberían, qué bueno sería que la lean. La Constitución del 49. Si hoy la pudiéramos aplicar, quedarían solucionados un montón de problemas. La Constitución del 49 decía que todo argentino que busque trabajo
trabajo y no lo encuentre, el Estado tenía la obligación de encontrarle trabajo a ese argentino. Bueno, hay cosas de Sí, la meritocracia que nosotros hemos sostenido toda la vida. Por ejemplo, que cada uno debe producir por lo menos lo que consume, de que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Es decir, justamente, nunca estuvimos a favor de que no hubiera trabajo, de que la gente viviera de vago, que todo eso es un invento jamás, chino, digamos. jamás. Invento de que ellos han hecho economías de saqueo y entonces la gente se quedó sin laburo. Al admitir la penetración de los productos del exterior sin impuestos y que destruyeran la industria nacional, hubo gente que tenía un trabajo que lo perdió, como ahora pasa. Vuelvo a datos personales, pero para hablar de la patria. Mi viejo nació en el 1913 y mi mamá nació en 1920. Creo vos lo habrás escuchado mucho más que todos nosotros, a López Murphy continuamente hablar del gran superávit que había en la década del 10 y en la década del 20, donde el ingreso per cápita fue el más grande de la patria. Claro, primero, el pueblo argentino éramos en total 3 millones de personas. 3 millones. Ellos lo tomaban para dividir lo que entraba, pero mi papá y mi mamá en la década del 10, en la década del 20, vieron un hambre absoluto, pero total y absoluto. Ese gran ingreso que tenía la patria se la repartían entre 1000 familias nada más. Pero utilizaron esa división artera, rufiana, de decir que el ingreso per cápita era el más alto del mundo, pero al 99% del pueblo no le llegó ese ingreso. Se lo repartieron entre 1000. Bueno, el famoso ejemplo del promedio, ¿no? El que decía que, bueno, que el promedio es que le toca un pollo a cada familia por día. Y la realidad es que había gente que tenía 50 pollos y gente que no tenía ni una alita. Exactamente. Pero parecía que correspondía. Bueno, estamos en una fecha muy particular, en una época muy particular, en los 60, hacia los 70, Sí. cuando los niños de la época del bombardeo de Plaza de Mayo, yo veía pasar los camiones que decían Morón con Perón, Morón con palos contra los aviones que tiraban bombas. Sí. Y veía pasar los aviones, hasta le vi la cara al piloto, porque pasaban muy bajitos. Y yo vestido con el guardapolvo en el colegio primario. Sí. La maestra había puesto bárbaro, las ideas no se matan, en contra del peronismo, como si el peronismo quisiera matar las ideas. Creo que fue una de las épocas más brillantes de la literatura, del teatro, de toda la producción cultural, y además de la participación del pueblo en la creación cultural. Seguro, claro que sí. Extraordinaria, Claro que sí. extraordinaria la industria del cine, el teatro, bueno, todo fue en la radio en ese momento. Todo fue una expansión cultural impresionante. Vamos a... Los años de oro del tango son entre el 45 y el 55. Sí, y casi todos los grandes directores de orquesta son peronistas. Troilo, por ejemplo. Es tremendo. Y bueno, ¿y el cine? Y el cine, bueno, extraordinario. Todos los actores como Muiño, como La Guerra Gaucha, qué sé yo. Y la inversión que hacía el general a través de Paul en Tiner. Sí, Daniel Tiner también, casado con Mirta Legrand. 100 millones de pesos de aquella época, que son
es una bestialidad. Bueno, En dinero aquel del entonces, Estado para generar industria y para generar alegría, porque la gente tenía un cine espectacular que además conquistó muchísimos mercados en el mundo. Eh, bueno, vos y yo sabemos de la gran actriz, hermosa, primero gran actriz y luego hermosísima mujer, que fue Zuli Moreno, claro, sí, sí. que a partir del 55 le hacen una cruz más grande que una casa por ser peronista. Claro, y además porque su marido, Luis César Amadori, era uno de los grandes directores de cine, no Exactamente. solo de las películas de Zully Moreno, sino en general de todo el plantel de grandes Eso. artistas que había en esa época. Eh, vamos a escuchar A Hugo del Carril, Hugo del Carril, un gran director, un cantante de tango extraordinario. preso, Sí, lo preso. que contábamos del florecimiento de la cultura. Además, otra cosa, ya que me traes estos personajes, recuerdo que el peronismo organiza la vida de los barrios a través de los clubes de barrio, que Sí. edifica y le da la llave a los vecinos y le dice, bueno, administren, nosotros le vamos a dar tanta guita por mes, ustedes ocúpense de mantenerlo, de generar la actividad, y ahí iban, en vez de los pibes, en vez de estar boludeando y siendo pasto de los narcos o de los chorros, iban ahí y practicaban fútbol, practicaban básquet, practicaban boxeo, las chicas iban con los patines y las polleritas o los bombachones a bailar o a hacer su arte con los patines, los chicos se enamoraban, y los sábados había baile y venían las orquestas de tango, las orquestas de jazz y las orquestas tropicales, y todos los del barrio bailaban y tenían esa vida familiar de barrio, alegría, ¿no? Eh, Y nosotros hicimos lo mismo, nada más que siempre desde la resistencia. Nosotros, a partir del 65, en el plano social y cultural, y usando la política como herramienta, pero en forma clandestina, iniciamos esa gesta que fue la progresiva, el rock argentino. Logramos sacar a Los Gatos, a Manal, a Voz Day, a Almendra. Las veces que hemos ido presos en el cine Gran Rivadavia en Flores por ir a ver a Arcoíris, por ir a ver a Spinetta, por ir a ver a Almendra. yo, te, yo, Hemos te, recorrido yo, muchas te, comisarías. yo te quiero agregar una anécdota mía. Yo Sí. tenía un programa que se llamaba Dulces y Pomelos, que hacía con Ah, mis compañeros de estudio de locución, Julio César Laclau, Ángel Atilio Floreano, Carlos Ushop y Mónica Genesio. Y se llamaba Dulces y Pomelos, nosotros íbamos con un grabador alemán ah, de la guerra, y grabábamos los recitales y después hacíamos comentarios. Por ahí cuento yo que un día cayó Spinetta y dice, no, no lo pasen porque tiene que estar bien grabado, si no va a deformar lo que hicimos. Bueno, pero nos levantaron, cuando viene el 76 la dictadura, nos levantan el programa. ah. Y tenían censores, ¿no? Tipos que censuraban, escuchaban los programas. Y mi viejo, que laburaba como jefe de personal de Pirelli, conocía a un hombre que era presidente de no sé qué cosa de la publicidad, que conocía al secretario de prensa de los Milicos. Entonces le digo, ¿y no le puedes decir que nos están levantando? A ver si... Bueno, dice, entonces me consigue una entrevista con el secretario de Medios de la dictadura. Yo por entonces creía que era una dictadura tipo Onganía, que era más tranquila, no la barbaridad que fue después. Entonces lo voy a ver y el tipo me manda a un área que era que estaba instalado en el edificio que después fue Radio Nacional, donde estaban la Radio Mitre, Antártida y no sé cuál más. Hablar con la encargada de contenidos, que era una
una señora bastante hostil, media gordita, que se parecía a aquella actriz que hacía de alemana en esas películas italianas tan lindas. Y entonces nos recibe, yo le explico, mire, nosotros hacemos música de fusión, el rock and roll, pero argentino, y pasamos cosas de Oliverio Girondo, de Rodolfo Walsh. Entonces la mina me mira y me dice, el rock trae la droga y la subversión. Dice, esto no se arregla con una aspirina, hay que agarrar un machete y cortarle la cabeza. Y dice, para mí el límite es este. Y pone un tema de los Carpenters, que eran dos hermanos totalmente edulcorados, que era una porquería la música que hacían. Le decíamos la comercial, la música comercial, claro, le decíamos. Claro, porque esto era una música que expresaba al pueblo, digamos, el rock and roll en esa época, y con esos autores. Vamos a escuchar un tema que elegiste vos. Vamos a escuchar un tema que elegiste vos de Lito Nevia, dale. Los Vagabundos, dale, Los Gatos. Sí. A ver. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. El Vagabundo, Lito Nevia, Los Gatos. Era en definitiva la manera, era complejo, pero había que hablar de la libertad. Era la libertad de hacer lo que quisieran, la libertad de la calle, y que obvio. La libertad de la generación, de que cada generación elegía su música, elegía su forma de vestirse, su manera de interpretar la realidad. Pero era ser libres. Y bueno, eso coincidía con nuestra edad también. Y con una nueva generación que habían sido los únicos privilegiados de Perón y de Evita. Por eso la inquietud de traerlo a Perón era como devolverle la gauchada, ¿no? Devolverle el amor. ¿Cómo? Y hoy estamos a punto de vivir una nueva proscripción.
Ahora, yo por qué te llamé a vos y por qué quería entrevistarte, porque me parece que hay compañeros que han hecho una tarea extraordinaria respecto de la memoria, pero además no de una manera enciclopédica, sino de una manera de rescatar a toda una generación que ha hecho un enorme esfuerzo. Por ejemplo, ahora la gente dice, ¿por qué nadie sale? ¿Por qué no enfrentan a este loco, a este desastre que están haciendo con los jubilados, que le sacan los remedios, qué sé yo? Bueno, en esa época salían, digamos, los compañeros salían. Y hacían las cosas que tenían que hacer para que las cosas se hicieran. Y se enfrentaban con fuerzas iguales, digamos, solo que mucho más con el Estado atrás. Digamos, el Estado era el que reprimía y los jóvenes de los barrios eran los que se organizaban para llevar la política hacia un lado, o sea, hacia que se hicieran las cosas que ahora, por ejemplo, no se hacen. Había una tensión, digamos, en la sociedad para que las cosas se hicieran. Todo lo que negaba, claro, la política norteamericana en Argentina. Seguimos persiguiendo lo mismo. El peronismo es una revolución inconclusa. Una revolución en paz. Y es la prueba de que una revolución se puede hacer en paz. De ahí el bombardeo y los fusilamientos. Porque si no, vos lo sabés, en el 56 en el 58 venía otra vez la reelección de Perón. No toleraban, sabían que no le iban a ganar jamás una elección. Por eso el golpe. Cuando deciden, comprueban que no van a ganar, dan un golpe. Hoy se han actualizado. Los golpes hoy son económicos y judiciales. Con la economía y con la justicia reemplazaron al partido militar. Por eso a los compañeros, a los más de 30.000, siempre hay que tenerlos presentes como qué, como ejemplo y como bandera. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de compromiso. ¿Cómo comprometerse con una causa? En aquel entonces era recuperar la democracia, que no la había. Hoy el compromiso es hacer una patria justa para todas y todos. ¿Por qué? Porque Argentina es un país inmenso, riquísimo, y los dueños somos pocos, apenas 47 millones, que conformamos algo así como 13 millones de familias. ¿Cómo puede ser en la inmensidad de nuestra patria, 13 millones de familias no puedan vivir, no todas iguales, jamás, bien, todas con un techo y con un trabajo, con un buen hospital y con una buena escuela? En nuestra patria tan inmensamente grande y rica, que sea tan solo para unos pocos. Bueno, de ahí viene toda una cuestión histórica que yo no sé si darían días para hablarlo, el porqué. Bueno, el porqué está en por qué hicieron desaparecer al gaucho, por qué lo que buscaban era el peón, porque el peón venía con 3 o 4 vértebras más cervicales y agachaba bien la cabeza. En cambio el gaucho jamás agachó la cabeza y por eso lo asesinaron. Bueno, cuando llega el peronismo, nosotros podemos dar testimonio de lo que era Argentina hasta el 16 de octubre del 45. No había vacaciones, no había aguinaldo, no había despido, no había licencias, no había nada. Despido la palabra con indemnización, digo, para que no se confunda la gente. No había despido con indemnización, había despido que te pegaban una patada en el culo, digamos. Hoy, mire, a veces hay que contar estas cosas porque si no a veces parece que fuera. La palabra descamisados, ¿de dónde viene? No es una palabra netamente peronista. ¿De dónde sale descamisado? La palabra descamisado
Esto es algo increíble, esto lo vieron nuestros viejos. A la capital federal no se podía entrar sin camisa. Si vos te ponías una camiseta, un pullover y un saco, no podías entrar a la capital federal. A la capital federal se entraba con camisa. Podrías tener la excepción si mostraba que eras pobre de no tener corbata, pero era con camisa. Si no tenías camisa, no, eso lo vivió mi viejo. Lo vivió mi vieja también. Mi mamá, cuando se casan, ¿qué pasaba con la mujer que se casaba y seguía trabajando? ¿Cómo se le decía? Ahí va la fabriquera. Porque antes del 45, la mujer que se casaba tenía que dedicarse exclusivamente a la casa y a los hijos. No podía trabajar. Y entonces, despectivamente, la sociedad argentina, que era el medio pelo, le decía a la fabriquera. Todo eso, a partir del 17 de octubre del 45 y hasta el día de hoy, les arde a muchísimos gorilas, que son millones, ¿eh? No es que son 4 o 5, son millones. Por eso está instalada en nuestra patria, lamentablemente, la frase esa, no la voy a terminar, pero estos negros de M, es la frase que está en boca de millones de habitantes de nuestra patria. Yo quiero destacar una tarea que vos hacés con los trabajos de Roberto Baschetti. Roberto Baschetti es un historiador que ha estado trabajando desde la Biblioteca Nacional, recolectando todas las barbaridades que hicieron durante la dictadura contra los compañeros y las compañeras. Y recogió y reconstruyó sus vidas, digamos, y su militancia. Y Alejandro es un gran difusor día por día de los recuerdos de cada uno de los compañeros y las compañeras que fueron masacrados, perseguidos, torturados y asesinados en la patria. Una tarea militante de mucho amor, de mucho compromiso. Y voy a leer un par de recuerdos de estos compañeros porque pinta el sacrificio de una generación de una manera impresionante. Me voy a tomar el atrevimiento de leerlos. Dice Luis Federico Celestia, Chino le decían. Su padre fue un reconocido dirigente del radicalismo que llegó a ser ministro de gobierno durante la dictadura de Aramburu y Rojas entre 1957 y el 58 en La Pampa. Luis Federico nació el 20 de abril de 1952 en la capital federal. Había estudiado en el Colegio Domingo Savio de Santa Rosa, La Pampa, y en 1968 con su familia se trasladó a vivir a Mar del Plata y se inscribió en Derecho en la Universidad Católica. Ahí fue campeón de remo, militante del peronismo de base primero y montonero después. En el 26 de noviembre de 1976 se desplazaba en una moto por la ciudad de La Plata con otro militante de mayor graduación dentro de la organización cuando fueron sorprendidos por las fuerzas represivas. De acuerdo a lo decidido previamente en estos casos, cubrió a tiros la retirada de su compañero y cuando logró que pudiera escapar, se pegó un tiro para no entregarse con vida. Se pegó un tiro para no entregarse con vida, para que no lo torturaran, no le hicieran declarar dónde estaba no sé quién o dónde había compañeros o compañeras. Por la duda, se pegó un tiro para no entregar a nadie. Tenía 24 años. Eduardo Suárez, compañero de militancia de Luis Federico, afirmó: fue uno de los más valiosos militantes y seres humanos que conocí en toda mi vida. Y está todo dicho. Esa es una de las misceláneas de los recuerdos de las biografías que Alejandro día por día hace que los medios y las redes repliquen en su memoria. Así es. También hay que decirlo también,
recordamos también a compañeros de otras políticas, como compañeros socialistas, comunistas, compañeros del PRT, compañeros del ERP, todos. ¿Sí? Lamentablemente, no hay archivos de todos. Seguimos buscando. Hace 15 años que hago esto. Y para el año que viene, como lo hago fecha por fecha, la fecha del día, ya para el año que viene tengo para agregar algunos archivos. Mirá. Van apareciendo, muy de a poco, muy de a poco. Por eso que son más de 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos. Y además es una descripción de un sufrimiento, de una entrega por parte de los compañeros, de una militancia, de un coraje, de una decisión por luchar por la patria, como si fueran con un ejército de Güemes, o de San Martín, o de Belgrano, o de Artigas, ¿no? La misma pasión, el mismo compromiso, ¿no? que Juana Zurduy, que Mercedes, que los compañeros que han hecho la historia, digamos, que hemos aprendido en el colegio, defendiendo la patria. El Guillermo Brown, qué sé yo, tantos queridos compañeros. Un comentario histórico, Sí. obviamente. En el 74, nosotros traemos desde Chile, regresamos los restos de Felipe Varela. Desde 1870 huyó a Chile y, bueno, falleció en Chile. En el 74 nosotros trajimos los restos. A Catamarca se le hizo una ermita, fue la JP, fue la OPM Montoneros también. Viene el golpe en el 76 y se lo olvida a Felipe Varela, con todo lo que había luchado contra los unitarios. En el 2014, recién nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner, post-mortem, lo asciende a general de la Nación. A Felipe Varela. Toda la clase alta, esto contado por compañeros de allá, toda la clase alta del NOA, lo que se le dice el NOA, la odia a Cristina porque ellos instauraron en todo el norte argentino que Felipe Varela tan solo era un bandido. Claro, sí, la famosa determinación de bandido a los que lucharon por la independencia. Exactamente. Que no eran como San Martín o como Belgrano, claramente soldados institucionalizados, digamos. Las montoneras. Una cara lavada a propósito por Mitre, ¿no? El San Martín que nadie habla de los fusilamientos que llevó a cabo San Martín, Belgrano y Güemes. Fusilaron. Por traidores a la patria, fusilaron. Nadie lo dice eso. No hay historiador que lo cuente. Pero bueno, todavía falta mucha historia del siglo XIX y del siglo XX. Y ahora, por ejemplo, que nos están omitiendo datos sobre la deuda externa, sobre todo la derecha argentina omite datos, circunstancias, hechos históricos y cuentan para hacer la cuentan su historia. Exactamente. Vamos a poner el otro tema que habla bien, que pinta nuestra generación. Querido Mori, que cumplió años hace poco. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad.
En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver. La, 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 la. Mauricio Miravent. Exacto. Morris. Tengo. Bueno, los activos de nuestra generación, ¿eh? Y de esa lucha también que acompañó esa lucha. La guitarra y los cantos. Todas letras que hablaban de lo que faltaba en aquel entonces. Claro, libertad. Tal cual. La libertad. Igual Pajarito Saguri también. Sí, mismo. Claro. Todo ese grupo, Papo, todo ese grupo tan creativo, tan fértil. ¿Me das 30 segundos? Dale. Te voy a decir, o tararear un poco, una letra que en aquel entonces, en el 69, de Pajarito Saguri, que decía: en la fiesta de ayer yo conocí a una mujer que no hizo más que hablar de la ropa que hay que usar, de la manera de bailar. Me pregunto de dónde soy y si papá tiene casa en Pinamar, si tiene mucho que ver, si es doctor o militar. Si supiera esa niña cuántas veces me escondí con mi amigo Tango en la plaza por no tener donde dormir. La plaza, ¿sabe cuál era? Plaza 11. ¿Cuántos hemos pasado la noche ahí? Qué bárbaro. Es algo por eso. Mira, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de esas épocas. Y de esa sociedad, esa chica, la chica, lo que pasa es que esas letras había que inventarlas. La chica no era una chica, una joven. La chica era la sociedad. Claro. La sociedad argentina quería saber si tu papá tenía mucho que ver, si tu papá era doctor o militar. Lo importante era eso. Mirá qué lectura. Era todo. Era muy jodido. Muy clase, bueno, aspiran esa clase media que se opuso a que los trabajadores también tuvieran acceso a todo eso, a las vacaciones, a la playa, a vestir bien, a tener un trabajo fijo como la gente, que pudieran ir a la universidad de forma gratuita. Todo eso les parecía una locura. Voy a leer otro de tus trabajos y de Baschetti,
en recuerdo de cada uno de los compañeros. Este es Tomás Avelino Calderón. El negro, decían, 31 años, nacido el 4 de julio del 46 en la provincia de San Luis. Era el mayor de 10 hermanos y todos sus conocidos concuerdan en presentarlo como una persona sencilla y de pueblo. Militaba en la Juventud Peronista y después en Montoneros. Como cuadro sindical peronista, tenía actividad gremial, defendiendo a sus compañeros en el laboratorio donde trabajaba. Al momento de los hechos, vivía en la casa de su mamá, en la calle Pacheco y las vías del ferrocarril General Urquiza, en la localidad de Derqui, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. El 26 de noviembre de 1977 lo vino a ver María Forte, pareja de la que se estaba separando, y al salir a recibirla fue secuestrado, desaparecido por una patota vestida de civil y armada que estaba escondida. La mujer luego fue liberada, él no. Una baldosa con su nombre, obra del escultor Javier del Valle Barroso, fue colocada por militantes, amigos y familiares a 40 años del golpe de la vereda de la escuela número 11 de ese lugar. Pilarense, frente a la Plaza Antonio Toro, con una frase muy sentida que dice: nunca podrán sacarme de este lugar. Nunca podrán sacarme de este lugar. Para culminar el homenaje, dos amigos con quien él cantaba junto en su juventud tomaron una guitarra y le desgranaron una chacarera en su honor, titulada Al negro Calderón del alma hermano que yo he perdido. Las chacareras, el folclore también eran una manera de Claro que sí. representar a la cultura de nuestro pueblo. Todas maneras de sostener y mantener la memoria. Gracias, Alejandro, por esta nota. Queríamos resaltar tu militancia y el enorme valor de tu amor por los compañeros. La causa es una sola y todos hacemos algo por ella. Fuerte abrazo. La felicidad del pueblo. Un abrazo, compañero. Muchas gracias. Entrañables. Nos encontramos el martes que viene. Gracias. Viva la patria. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, la